Pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Él que nos amó, Jesucristo el Redentor. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Él que nos amó, Jesucristo el Redentor. Firme estaré en su gracia, me gloriaré en Él. Crucificado juntamente con Cristo, tengo victoria, pues venció al enemigo. Está sentado a la diestra del Padre, y es por la fe que me hace su hijo. Pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Él que nos amó, Jesucristo el Redentor. Me libertó del pecado, por su gracia salvo soy. Crucificado juntamente con Cristo, tengo victoria, pues venció al enemigo. Está sentado a la diestra del Padre, y es por la fe que me hace su hijo. Crucificado juntamente con Cristo, tengo victoria, pues venció al enemigo. Está sentado a la diestra del Padre, y es por la fe que me hace su hijo. Justicia derribó mi desgracia. Desde el extraño soy hijo, ya no camino en ignorancia y rumbo fijo. Mis pasos están derechos, ya yo sé a dónde voy, ya yo estoy definido. Ya no vivo pensando en el pasado, es que soy libre y en el justificado. Crucificado juntamente con Cristo, tengo victoria, pues venció al enemigo. Está sentado a la diestra del Padre, y es por la fe que me hace su hijo. Justificado, soy justificado, por medio de aquel que me amó. Justificado, soy justificado, por medio de aquel que me amó.
somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a exaltarte, oh Dios. Dice, lo más importante eres tú, lo más anhelado eres tú, mi Cristo, mi Rey, mi Señor. Desciende aquí, ven, desciende, ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Este es tu lugar. Somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Somos tu iglesia, tu promesa, somos tu promesa, venimos a saltarte, Dios. El más importante eres tú, el más anhelado eres tú, mi Cristo, mi Rey, mi Señor. Desciende aquí, ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza tus hijos, Señor. Este es tu lugar. Ven, desciende. Ven, desciende. Ven y danza. Ven y danza. Ven, desciende. Ven, desciende. Ven y danza. Ven y danza. Ven, desciende. Ven, desciende. Y ven y danza. Ven y danza. Sí, ven, desciende. Ven, desciende. Y ven y danza. Ven y danza. Celébralo con nosotros en este día. Aleluya, Señor. Declara conmigo, ven, oh Señor, ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Oh, 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 Saludos y bienvenidos son todos, especialmente la Iglesia Centro de la Familia Cristiana en Poinciana y sus pastores, Javier y Rosalind
Figueroa. Gracias al pastor Javier por la oportunidad de ministrar la palabra con ustedes hoy. El tema que estaré ministrando lo he titulado Conforme a la medida asignada, que es una declaración que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10, verso 13 al 18. Una de las características principales que nosotros necesitamos para ser efectivos en la tarea asignada y poder enfrentar cada dificultad que se nos presente es la capacidad de recuperarnos rápido de las dificultades. Una palabra que describe a una persona con esta capacidad es la palabra resistencia. Resistencia es la capacidad de no rendirse, de no retroceder, de no intimidarse por lo que oye, por lo que ve o por lo que percibe. La capacidad de resistencia de una persona determina cuál es su nivel de confiabilidad. Es un peligro confiar serias responsabilidades a gente que por cualquier cosa se lastiman, se rinden o retroceden. Es imposible también gobernar las circunstancias que se nos presentan en la vida si cualquier cosa te desanima, te intimida o te incapacita. De hecho, el gran reto de la vida es llegar a comprender que el mayor enemigo siempre será la incapacidad de vencer el dolor que puede producir lo que estás pasando en un momento determinado o puedas llegar a pasar en el futuro. El dolor que producen las experiencias de la vida tiene que ser vencido. El dolor que pueda haber dejado una experiencia no te puede limitar. Tu pasado no te debe intimidar. Tus limitaciones no te deben incapacitar. La vida y el ministerio en el Señor están compuestas por todo tipo de experiencias y es precisamente allí que está nuestro gran reto para poder interpretarlas y convertirlas correctamente en la plataforma que te impulsa a la próxima estación de experiencia y confiabilidad. Durante tu formación y crecimiento y madurez en Cristo vas a pasar por temporadas de promoción en el Señor. Se presentarán tiempos que pueden producir diferentes niveles de dolor y también de incomodidad. En ocasiones el dolor será relacional. Gente con quien confiaste te abandonaron. Personas dirán cosas feas de ti, muchas veces a quien más ayudaste. El dolor puede ser causado por una desilusión en ti mismo de algún hábito o pecado que no has logrado gobernar. Cualquiera que sea el dolor, tienes que superarlo. Es durante experiencias de dolor, de aflicciones, de sufrimiento, que muchos deciden en realidad retroceder. Otros se mantienen en la zona de seguridad por temor a volver a ser lastimados, pero otros avanzan, conquistan, poseen, porque el dolor lo asumieron como parte de su entrenamiento y aprendieron a gobernar bajo presión. Con relación a esto, el apóstol Pablo es un modelo digno de ser imitado en cada generación. Consideremos, según Pablo mismo, algunas de las cosas que él tuvo que pasar por causa del llamado y el propósito que lo gobernaba. En 2 de Corintios 11, 22 al 29, hay una lista de cosas que él menciona. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, decía él. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, decía él, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma?, decía él, y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aún así, este hombre glorificó a Cristo en todo y continúa edificando la iglesia. A través de todo lo que él vivió, testificó a los que lo custodiaban en la cárcel en Roma. Escribía cartas desde la cárcel para las iglesias, para afirmarlos en la esperanza y edificarlas en Cristo. Discipuló a la próxima generación que le daría también continuidad a lo que él había recibido por revelación a través de Timoteo. ¿Qué sabía Pablo? Que nosotros debemos saber para ser creyentes e iglesias que resistan las tentaciones, tribulaciones, aflicciones que experimentamos en la vida. El consejo de Pablo a Timoteo arroja luz en esto. Segunda de Timoteo 2:1-3 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esfuérzate, dice allí. Es la palabra en dinamo. Es una palabra compuesta en adentro y dinamo, poder. En otras palabras, ser internamente fortalecido. ¿Y cómo lo somos? Dice él allí, en la gracia. Si no entiendes la gracia de Dios, tampoco vas a entender el evangelio, porque la gracia es la acción generosa de Dios en la persona de su Hijo a favor de la humanidad. Esa es la buena noticia del evangelio, según Hechos 20:24. Entonces, no solo somos salvos por la gracia, sino que también debemos crecer en la gracia. Segunda de Pedro 3:18. La gracia de Dios también nos motiva a servirle. Primera de Corintios 15:10. Su gracia nos sostiene también en las pruebas. Primera de Corintios 12:9. Cuando estamos necesitados, se nos invita a venir ¿a dónde? Al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y encontrar gracia en nuestro tiempo de necesidad. Hebreos capítulo 4, verso 16. Y se nos dice que fijemos nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:13. Y como si fuera poco, el último versículo de la Biblia dice, en Apocalipsis 22:21, la gracia del Señor Jesucristo sea con todo. Dígalo conmigo, me fortaleceré en la gracia del Señor. Dígalo, me fortaleceré en la gracia del Señor. Entender esto requerirá ver la segunda carta de Pablo a los Corintios. Es la carta más íntima que él escribe. Leer esta carta es entrar no solamente al ministerio de un apóstol en todo su derecho y función, sino también en la vida de un hombre a quien se le revela la gracia como a ningún otro apóstol. Segunda de Corintios nos introduce a las lágrimas, tentaciones, revelaciones, a los momentos más vulnerables de la vida del apóstol Pablo. La carta también tiene la intención de responder a los que lo atacaban, incluyendo algunos que él mismo había formado mientras predicaba el evangelio de Cristo en esa región. Así que imagínense esto por un momento. Los críticos lo atacaban, algunos hermanos lo acusaban, un grupo lo menospreciaba, le decían que de lejos él era valiente, usaba de osadía, pero en persona era un cobarde. Se burlaban de su apariencia física y su capacidad también de oratoria. Y esto nos provoca una pregunta. ¿Cuál era el entendimiento que Pablo demostró en medio del desarrollo de su función apostólica y ante tanta resistencia y oposición
¿Qué fue lo que lo sostuvo? Segunda de Corintios 10, 1 al 18 nos permite acceso para entender lo que yo le llamo el metrón, la medida, la regla por la cual él conducía su vida y ministerio. Cada creyente y congregación necesita conocer esta medida. Veamos esto. Pablo tenía claro la identidad de su ministerio. Segunda de Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, ruego por la misericordia y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. En los primeros capítulos, Pablo tiene que defender allí su apostolado, pero aquí lo vemos clarificando y defendiéndose a sí mismo. Esta es la parte más íntima de la carta. En realidad, Pablo está estableciendo que la identidad de su ministerio y sus convicciones estaban fundamentadas solamente y absolutamente en Cristo. Su gloria no eran sus logros, capacidades, su descendencia o formación, sino que su gloria era Cristo mismo. Para Pablo, Cristo no era alguien importante, sino Él era el todo de su vida. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Pablo sabía, y por esa convicción vivía, que en Cristo al Padre le plujo reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y eso cambió radicalmente la cosmovisión, la forma en cómo él veía el mundo, y este hombre evangelizó gran parte del mundo de ese tiempo. Si en algo se iba a gloriar y si en alguien se iba a defender, él decía era en Cristo. Muchos no saben cómo responder a las críticas en realidad, porque su identidad está amarrada a cosas y no a alguien. Segunda cosa que Pablo sabía era que él explica su poder ministerial. Ruego pues, dice él, cuando esté presente, que no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Segunda de Corintios 10:2. Pablo era un hombre humilde, pero no débil. El débil no tiene la fortaleza para ser humilde, porque la humildad es fortaleza bajo control. Es una fortaleza que puede responder a la debilidad de los otros. La humildad es una actitud que acepta los tratos de Dios como buenos y no los resiste o los discute. Pablo está respondiendo a la acusación y a la crítica de que él ministraba según la carne o en su habilidad humana. Y él está estableciendo que el proceder de su función era uno gobernado por humildad y mansedumbre. Y por eso él podía controlar sus acciones y sus palabras cuando estaba bajo presión. Tercera cosa, Pablo identifica las armas de la milicia. Segunda de Corintios 10, 2 al 6, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice allí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo está negando enfáticamente que las armas de su milicia son en alguna manera carnales o de naturaleza humana. Su poder no descansaba en la elocuencia de su oratoria o el poder de su comunicación o la sagacidad de su filosofía. No, él dependía del poder del Espíritu. Por lo tanto, él era poderoso en el Espíritu. Era Dios mismo el que le daba el poder para derribar esos argumentos y razonamientos filosóficos que derribaban las fortalezas que se oponían contra la obediencia a Cristo. Del verso 7 al 11, Pablo procede a identificar las motivaciones de su función apostólica. En todo tiempo, lo que estaba en el corazón de Pablo, y él lo dice allí, era la edificación de los santos,
La iglesia era más importante que su misma reputación, que su éxito personal o su derecho de apóstol. Sus motivos ya habían sido probados y por lo tanto él no tenía que defender absolutamente nada. Finalmente el apóstol Pablo presenta la clave de su resistencia y qué era lo que lo apasionaba. Versos 12 al 18 de 2 de Corintios 10. Porque no nos atrevemos a contarnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros, decía él, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla, note allí, a la regla que se nos ha dado por medida para llegar también a vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas y que anunciaremos el evangelio en lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Y él dice allí, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Aquí Pablo estaba exponiendo el peligro de evaluarse a sí mismo usando la medida de otro. Para él explicar por qué él no se comparaba con otros, nos presenta una de las verdades espirituales que cada creyente, líder y congregación necesita comprender y experimentar. Este principio es el que conocemos como la medida, la regla, el metrón. El metrón indica los parámetros de la revelación que se le había confiado. La identidad, el proceder, las armas de su milicia y los motivos del ministerio para Pablo eran regulados por la medida, por el metrón, conforme a la medida que se le dio. Si tú conoces la medida que te ha sido asignada, estarás en paz, vivirás en descanso, gobernarás todo lo que en esa jurisdicción espiritual te trate de resistir. Si no lo conoces, serás vulnerable a la duda, a los razonamientos y a la carne. ¿Cómo defines entonces tu asignación? ¿Cómo sabes cuál es la medida de tu servicio y cómo te mantienes dentro de esa medida? Son preguntas que cada generación, que cada creyente necesita tener respuesta para ellas. Metrón se traduce como medida, es una porción asignada, es un parámetro que no debe ser excedido. El metrón es la medida de la gracia asignada y la influencia de un ministerio en los parámetros que Dios mismo los ha establecido. El metrón es lo que determina la capacidad, unción y alcance de lo que Dios te ha confiado. El metrón también determina los límites. Los límites son buenos porque te preservan en esa medida. Todo lo que tú crees que puedes hacer tiene que estar regulado por el metrón de Dios para tu vida. De lo contrario, vas a comenzar a usar armas carnales, razonamientos humanos, vanas imaginaciones sobre ti mismo y también lo que Dios te ha llamado a hacer. Una forma de saber que nos salimos del parámetro es cuando comenzamos a comparar una medida contra otra. Esto es lo que Pablo está explicando. Él dice, yo ni me cuento con ellos, yo no me voy a comparar con ellos, sino que yo estoy operando en la medida que Dios me asignó y ahí es donde está mi seguridad. Si te vas a gloriar, entonces gloríate en Dios porque Él fue el que te dio esa medida. El metrón determina la medida de gobierno, es la jurisdicción espiritual que Dios nos ha asignado. Esa jurisdicción se convierte en ¿qué? En tu campo de acción, en tu influencia, tu autoridad. Es la responsabilidad y gobierno que Dios te asigna. Cuando estás operando en tu metrón,
No te importa lo que otros dicen. ¿Por qué? Porque esa jurisdicción no te la asignó un hombre, sino te la dio Dios mismo. Pero si estás fuera de tu metrón, tendrás que manipular, empujar, intimidar, amenazar para que otros sepan que tú eres el que está en control. Hay 4 metrones o 4 medidas que cada congregación debe conocer. 1, el metrón del favor de Dios. 2, el metrón de su liderazgo, la medida de influencia. 3, el metrón de la iglesia local, la influencia de una congregación local en una comunidad. Y 4, el metrón de la gracia apostólica para activar y empoderar a la iglesia para que ocupe el lugar y territorio que se le ha asignado. Cuando una casa ministerial entiende este metrón, entonces enseña, equipa, asigna, edifica y forma hijos espirituales. ¿Para qué? Para que hagan la obra del ministerio. Lo que hace a una congregación efectiva no es cómo comenzó, sino cómo termina. Se puede ser efectivo en una generación y también a la misma vez ser un fracaso generacional si no se forma la próxima generación. Cuando en la casa local el metrón de la gracia apostólica no está residente, entonces se conecta con gracias apostólicas verdaderas que colaboren en la edificación de esa casa ministerial. Este dominio sucede cuando un grupo de edificadores se unen para multiplicar la efectividad del trabajo y expandir la influencia del reino. Por lo tanto, toda congregación tiene una medida asignada. Todo creyente tiene una medida asignada. Cuando el creyente entiende cuál es esa medida, sirve en esa congregación con gozo, con alegría, crece, madura, se desarrolla. Y esa familia espiritual, cuando esos dones y gracias están siendo ejercidos, va a tener una mayor influencia, va a tener un mayor alcance, va a tener una mayor capacidad de poder seguir avanzando en el Evangelio de Cristo, con el Evangelio de Cristo, debo decir, en su región y lugar asignado. Así que centro de la familia cristiana en Poinciana, junto con sus pastores y líderes, tienen una medida asignada. Esa medida el virus no la cancela. Esa medida la pandemia no la anula. Esa medida el virus no puede contra ella porque es una medida espiritual. Por eso es que cuando entendemos esto nos damos cuenta que pueden haber sido afectados las formas en cómo hacíamos las cosas, pero la misión nunca ha cambiado. La misión no ha cambiado en 2000 años y tampoco va a cambiar en 6 meses. Por lo tanto, ustedes como familia espiritual tienen una asignación que está vigente, que está presente y que tienen también la medida asignada por Dios para poder ejecutar y llevar a cabo eso que se le ha confiado. Este no es el tiempo de retroceder. Este no es el tiempo de intimidarnos. Este no es el tiempo de volver atrás. Este no es el tiempo de estar allí inseguros e inciertos. Ese es el tiempo para decir, conforme a la medida asignada, nosotros venceremos y seguiremos avanzando. Es parte de su asignación, es lo que Dios le ha confiado. Por eso es que según la medida que hemos recibido. Pastor Javier, gracias por esta invitación, por poder compartir la palabra con tu amada y bendecida congregación y también con todos los que se han conectado a esta transmisión de hoy. Reciban un abrazo, un saludo en el nombre del Señor. Bendecidos son todos en Cristo.